Entonces, como les había dicho, vamos a trabajar los textos discontinuos. Así que yo les comparto pantalla. Ah, y los que me deben Harry Potter también, porque es el libro del mes pasado. Vamos entonces, textos discontinuos. Hoy día ya es el mes de julio. Miren qué rápido se ha pasado todo el año. Mes de julio. Vamos con el objetivo de hoy. Sintetizar, vamos anotando, sintetizar la información de un texto discontinuo. Sintetizar la información de un texto discontinuo para reproducirla en un texto continuo. Ya, vamos anotando rápidamente. Yo se los voy a escribir en el chat para que el que vaya ingresando después lo pueda anotar. Ya, lo vamos a anotar rápidamente. Objetivo sin... Oye, ¿qué pasa aquí? Ya, perfecto. Ahí está el objetivo en el chat. Ahí ustedes lo van escribiendo para yo poder avanzar. Tenemos... Ah, esto es de la tarea anterior, perdón, se me pasó. Esto es de la tarea anterior en donde se acuerdan que ustedes tenían que realizar un resumen de 2 poemas, el de paisaje y el de las moscas. Acá tengo unas tareas en donde ambas resumen. La persona, por ejemplo, el poema 1, la persona en el poema despierta en la tarde, vio por la ventana y estaba nevando. Detrás de las capas de nieve, copos de nieve, perdón, habían niños con mucho frío y sus mejillas rojas por el frío. Y el paisaje está en torno a un río, está cerca de un río. Esto ocurre en otoño y los niños están creciendo. Esta expresión le dio tristeza y un poco de nostalgia. Uy, chiquillos, caligrafía. Y el segundo poema de las moscas son insaciables y molestaban. Los moscos llevan molestando a la persona toda la vida, desde niños hasta viejos, en distintas situaciones. La persona las echó de todo lo malo que le pasaba, hasta los culpa de las muertes. La persona culpó a las muertes, lo culpó a las moscas de todo lo que le pasaba. Ya, y esta persona que me mandó su tarea siente que le escupieron molesto y de odio. Es un... Siente odio, siente que la persona tiene odio contra la vida, contra las Profe, moscas. Dígame. ¿leyó mi tarea? Sí, sí, la leí. Pero chiquillo, necesito que me escriban un poquito más redondito para yo entenderla. ¿Ven que me costó leer esta? Ya, miren, ahí estaba entonces el resumen de ambos poemas. Luego
También acá tenemos más resúmenes, habla en forma nostálgica de una tarde, de otoño, ¿cierto? Habla del frío, de cómo los árboles se ponen amarillos, cuando después se empiezan a caer las hojas. Ahí hicieron un resumen. Después habla de las moscas que lo molestan en la cabeza y que vuelan y que siempre se están cerca de los muertos, medio revoltosos y viejos. Entonces no es muy agradable el segundo poema de las moscas porque la hace semejanza a una muerte, a algo que es poco agradable. También luego teníamos el tema de la opinión. Teníamos el tema de la opinión que les da nostalgia, tristeza, pena, ¿verdad? Y en la segunda era una voz emotiva, media como si estuviera molesto, el sonido de fondo pareciera que algo lo está molestando, lo está perturbando, ¿cierto? Y ahí tenemos el resumen y la opinión de ambos poemas. Vamos a ver qué son los textos continuos, porque vamos a conocer lo que es continuo para después trabajar un texto discontinuo. Vayan escribiendo en su cuaderno. Cuando hablamos de los textos continuos, son textos que están organizados en oraciones y en párrafos. Están escritos en prosa, en verso, y también se clasifican en textos narrativos, expositivos, argumentativos, que son textos que ya hemos ido trabajando a lo largo de la unidad. Estos textos es común leerlos, tienen un orden específico, ¿cierto? Están organizados con sus oraciones, sus párrafos, sus líneas, sus prosas y versos. Y los clasificamos en narrativos, expositivos, argumentativos, entre otros tipos de textos continuos. Vayan ustedes escribiendo eso para que tengan la definición en sus cuadernos. Vayan anotando, les voy a dar un minuto para ir anotando. Vayan anotando. Y vamos a avanzar entonces. Sabemos que estos textos están organizados en oraciones, en párrafos, están escritos en prosa, en versos, conocemos diferentes tipos de textos continuos, de acuerdo al orden que estos van teniendo también. Y algunos tipos de textos continuos, por ejemplo, la narración. En la narración es un tipo de texto en que la información hace referencia a las propiedades de los objetos en el tiempo. Responde a las preguntas ¿cuándo? O ¿en qué orden? Cuando hablamos de textos continuos, por ejemplo, acá tenemos la liebre y la tortuga, que es una fábula, ¿cierto? Y esta fábula está escrita con un orden estructurado y responde a la pregunta
cuándo ocurre esto y en qué orden pueden ocurrir los hechos. Vamos a ver si Axel nos puede leer el ejemplo que aparece acá, por favor. Profe, leo desde de la narración. Solo el ejemplo. El ejemplo, ya. La liebre se alababa en cierta ocasión delante de los demás animales, de su incansable velocidad en la carrera. Nadie me ha derrotado jamás, decía, cuando echó a correr con todas mis fuerzas. Desafío al que quiera probarlo. Acepto el desafío, dijo la tortuga, tranquilamente. Bien, la liebre se alababa en cierta ocasión delante de los demás animales, de su incansable velocidad en la carrera. Nadie me ha derrotado jamás, decía cuando echó a correr con todas mis fuerzas. Desafío al que quiera probarlo. Aceptó el desafío, ¿cierto? Dijo la tortuga tranquilamente. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? La tortuga ganó. La tortuga ganó. ¿Y por qué Porque ganó? la liebre se había quedado dormida. Exactamente, exactamente. Y se fijan ustedes que tiene una estructura esto. Entonces, vamos a continuar porque acá ya tenemos un tipo de texto continuo. Miren, la exposición. En la exposición es el tipo de texto en que la información se presenta bien ordenada desde los conceptos más importantes hasta lo menos importante, ¿cierto? Siempre cuando estamos realizando una exposición oral, cuando íbamos al colegio y les tocaba exponer a ustedes, siempre lo hacían de forma, con la información bien clara. Analizaban los conceptos, nos entregaban la información más relevante, no toda la información acerca de lo que estuvieron hablando, sino que siempre lo más relevante, bien clara, bien informado. También tenemos la descripción. ¿Y qué quiere decir esto? Damos información, ¿cierto? Acerca de algo, de qué cosa. Entregamos la descripción de un objeto, entregamos la descripción de un animal, tal como aparece acá en el ejemplo. Está entregando información del cuerpo, ¿verdad? De cuánto mide, de cuánto pesa, cuántos metros, cómo es la cola, cómo es el cuerpo, por qué no tiene aletas dorsales, maxilar también, callosidades, nos describe información al respecto. En la argumentación, que también es algo que hemos trabajado clases anteriores, trabajamos ahí en el tipo de texto que presenta proposiciones sobre las relaciones entre conceptos u otras proposiciones. Esto quiere decir que nosotros argumentamos lo que estamos diciendo. Axel, a ver si puedes leer el ejemplo, por favor. Lo siento, no puedo, está pasando el de la feria aquí enfrente. Ya, ¿quién nos puede leer el ejemplo? ¿Quién nos va a leer el ejemplo? Renata, lee el ejemplo, por favor. Domi, muchas gracias. Yo creo que Marcelo Bielsa no se debe apartar del fútbol chileno porque hizo explotar el talento de sus jugadores y mejoró el nivel de juego de los jóvenes chilenos. Bien, acá estamos argumentando de por qué Marcelo no se debe apartar del fútbol chileno.
Estamos argumentando el por qué. ¿Qué hizo él para que no salga de los jugadores? Y también tenemos la instrucción o mandato, que este tipo de texto continuo nos da instrucciones de algo, como las normas del tránsito, como las instrucciones para poder armar algo, ¿verdad? Entre otros, nos da las indicaciones de algo. Documento o registro es un texto que se ha diseñado con objeto de normalizar o conservar la información. Acá hay un documento de la rendición alemana. También tenemos documentos o registros, por ejemplo, cuando se compra una casa, dejan documentos así, como los que están viendo, con el fin de conservar la información, ¿verdad? Están diseñados para eso, alguna carta de renuncia, de despido, un finiquito también. Todos esos son documentos o registros. Y por otra parte tenemos los hipertextos que van vinculados entre sí, de tal modo que puedan leerse en distinto orden, pero permite que el lector vaya entendiendo toda la información y vaya accediendo a la información desde distintas rutas. Si yo leo abajo a la izquierda, voy a entender de lo que se está hablando, voy a entender lo que se está tratando, ¿ya? Hipertexto entonces son varios fragmentos del texto en distinto orden, pero que permiten al lector poder entender lo que se está explicando. ¿Me siguen hasta el momento? Sí, profe. Ya, después no quiero ahí malas notas, ¿ah? Y ahora vamos a los textos discontinuos, que eran los textos que a ustedes les pasó la profesora que estuvo en reemplazo mío. Cuando hablamos de los textos discontinuos, constan de un cierto número de elementos que se comparten una o varias propiedades. Estos se pueden organizar con una lista, con un formulario, con gráficos también, o diagramas. Vayan ustedes anotando, textos discontinuos consta de cierto número de elementos que comparten una o varias propiedades. Los podemos organizar en listas, formularios, gráficos, diagramas, entre otros. Vamos anotando. Me avisan, háganme señas, si lo han escrito o no. Matthew. Sí, súper. Domi también. Axel. ¿Qué pasó, profe? ¿Lo copió? Es que mi mamá lo imprime y lo recorta y yo lo pego en el cuaderno.
Ya, ¿y estás prestando atención? Sí, aunque estoy almorzando. Ah, ya, perfecto. Entonces, miren acá, esto es un ejemplo de un texto discontinuo. Acá tenemos los cuadros y los gráficos. La idea de que cuando estamos viendo este tipo de textos, nosotros de todas maneras podamos representar la información y podamos entenderlo. Si bien tenemos gráficos, cuadros, formularios, etcétera, podemos, listas también, podamos entender lo que se está mostrando. Acá nos está mostrando un gráfico que nos quiere entregar cierta información y nosotros visualmente cuando lo observamos, leamos los gráficos, qué sé yo, podamos comprender lo que nos quiere decir. También tenemos las tablas. Las tablas también nos entregan información, país, documentos, cifras, etcétera. Y nosotros también al momento de leerlas podamos entender dicha información. Esa es la idea. Todo lo que nosotros podamos ir viendo, ya sea de manera continua o discontinua, la idea siempre va a ser poder entender. Los diagramas nos enseñan un concepto específico y lo va separando por globitos. Miren, va dando sus descripciones. Por ejemplo, automóvil, hicimos un diagrama de automóvil, puede ser carrocería, volante, asiento, parabrisas, espejos, alumbrado. Entonces, ¿qué estoy nombrando en este diagrama? Las partes de un auto. Las partes de un auto, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Perfecto. Y si yo les digo vestimenta, ¿cómo hacemos un diagrama de vestimenta? ¿Cómo viste la persona? ¿Pero qué podemos nombrar si decimos vestimenta? ¿Qué podemos nombrar en nuestro diagrama? Distintos tipos de ropa. Distintos tipos de ropa: polera, pantalón, camisa, chaleco, suéter, zapatillas, zapato, vestón, etcétera, ¿verdad? Y los mapas que se han trabajado desde que ustedes son chiquititos, los mapas son representaciones, ¿cierto? Y muestran las relaciones geográficas de distintos lugares. Ustedes saben que hay distintos tipos de mapas: físicos, políticos, climáticos, etc. Y nos entregan información de algún lugar en específico. A lo mejor nos quiere entregar información de las ciudades, de los países, de los continentes, etc. Y acá vemos los formularios. Estos formularios se completan, de repente cuando queremos hacer un reclamo, son textos con una estructura y un formato destinado, preciso, que nosotros al momento de ir completando, nosotros como clientes o como usuarios, los vamos a ir completando con la información que nos solicitan: nombre, apellido, dirección, ciudad, código postal, país, región, etcétera. Dígame. Estas son las cositas que venían en esos álbumes cuando uno era chico y cuando lo completaba. Esto, claro, el nuevo registro, muy bien. O también estos formularios como cuando uno se compra un cuaderno, en la tapa, bueno, es un formulario de datos, porque también pueden poner los datos, ¿verdad? Ahí recopilamos información precisa. Y miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a la actividad en clases. Miren acá, consejos sobre qué hacer durante un terremoto. Nosotros sabemos lo que hay que hacer durante
un terremoto. Lo que tenemos que hacer en la casa o en el colegio. Se les ha enseñado desde que son chiquititos lo que deben hacer: agacharse, cubrirse, ponerse debajo de la mesa, no utilizar las escaleras corriendo, ¿verdad? Alejarse de los vidrios, de los muros, mantener la calma, alejarse de muebles y ventanas y seguir la información que está dando la profesora o un adulto. Por lo tanto, en la actividad del texto discontinuo, porque acá nos está enseñando puros cuadritos con información, ¿cierto? Nos pone el título y solo nos entrega cuadritos con información. Y lo que tenemos que hacer nosotros es escribir un texto continuo, es decir, toda la información que ustedes observaron en la imagen anterior, de los pasos que ustedes deben hacer frente a un terremoto, deben escribirla como un texto informativo. ¿Qué es lo que deben hacer? Lo van a escribir en dos párrafos, ¿ya? En 2 párrafos de 5 líneas cada uno. 2 párrafos entregando la información del texto discontinuo, que eran los pasos que ustedes deben seguir cuando hay un terremoto. ¿Queda claro lo que hay que hacer? 2 párrafos. Perfecto. 2 párrafos con la información, porque nosotros la vimos solo en imágenes. Ahora ustedes deben escribir 2 párrafos con la información que deben hacer, los consejos que deben hacer durante un terremoto. ¿Ya? La tía deja de compartir pantalla para verlos trabajar a todos. Cualquier duda estoy Profe, acá. la profesora que la reemplazo nos hizo casi esto lo mismo. Mira, entonces debería ser más fácil para ustedes.
¿Cómo van, chicos? Bien, la Domi, el Mateo, están trabajando todo perfecto. ¿Está por ahí el Maxi? Sí. Maxi, necesito que entres a rendir las pruebas pendientes, por favor, hoy. La del libro me faltaba un poco. La del Ya. libro de ahora, cuenta trapos. ¿Y la del libro anterior, Maxi? ¿Cuál era el libro anterior? Harry Potter. Ah, ya la rendí. Ya la rindió, perfecto, ya cariño. Entonces la del día de hoy, porfa, para que ingreses a darla. Ok. La del libro Harry Potter me la debe, aprovechando antes de terminar la clase. Harry Potter. Bueno, tenemos la prueba también de contenidos que la debe Maxi. La prueba de contenidos me debes. La prueba de contenidos y cuenta trapos. La acabo de abrir para que la rindas. Y Harry Potter. Porque recuerden que ya no nos queda una clase más y ustedes salen de vacaciones. Yo tengo que tener todas las notas puestas. Y Harry Potter. Profe, yo solamente le debo cuenta trapos. Sí, Harry Potter la debe Martina Urbina y Nicolás Vergara. Nicolás, también necesito que te ponga. ¿Está el Nico por ahí o no? No, está el Nicolás. Bueno, ya chiquillos, vamos a dar por finalizada la clase. Ustedes la suben al tablón la tarea para yo poder revisarla. ¿Queda claro, niños? Sí. Perfecto, que tengan muy linda tarde y ya mañana comienza el fin de semana. Así que mucho ánimo, besitos, cuídense y que estén bien. Chao, chao. Yo Ya, creo profe. que no tengo, ¿cómo era? Su Classroom. Espérenme un poquito. Tengo el del ¿Aló? profe de matemáticas. Hola.